En este video vamos a hablar de strings en C. Para hablar de strings en C, primero tenemos que hablar del tipo de datos char, para después poder decir que los strings en C en realidad son arreglos de char con unas características especiales. Y finalmente vamos a ver algunas de las funciones que vienen en la librería string.h que nos ayudan que nos facilitan la vida en algunas tareas. El tipo de datos char es un tipo de datos que representa números chicos, números de 8 bits enteros, desde el 0 al 255 o del menos 128 al 127, que resulta que es suficiente para la mayoría de las cosas que uno puede querer representar con letra y lo que se representa con el código ASCII. Pero para el computador sigue siendo todo números, ¿verdad? Entonces yo podría decir char letra igual, comillas, a mayúscula, comillas. Y ahora decir printf, si recordamos printf, el %d era para números enteros, %f era para números con decimales, eh, ahora tenemos el %c para caracteres, para letras sueltas. Y entonces aquí decimos que nos imprima letra, interpretándolo como un carácter, grabo, compilo y ejecuto, y ahí está mi letra A. Repito que para el computador todos son números, el único momento en que le estamos diciendo que esto lo interprete como un carácter es aquí con el %c. Yo podría haberle dicho, en vez de esto, el compilador convierte la A entre comillas en un 65. Yo podría haberle dicho el mismo número 65, pongamos 66 para que lo cambie, una letra B mayúscula, y de todas maneras va a quedar guardado el número que corresponde en la variable letra, y cuando le diga que lo interprete como carácter, lo va a interpretar como carácter y va a ser una letra B, porque es lo que corresponde a una B larga mayúscula, que es lo que corresponde como código ASCII al número 66. Ahí está. A la inversa, yo puedo decir aquí C y pedirle que me muestre un número, y me va a mostrar el código ASCII como número, porque va a interpretar la variable letra como número. Me va a mostrar el código ASCII de la letra C, que es un 67. Bien, eso es un chat. Un string es un arreglo de chat. Y entonces para declarar un string, yo tengo que declarar un arreglo. Y puedo declarar el arreglo por extensión usando un string entre comillas. Así como el %d es para números enteros, %f para números con decimales y %c para caracteres, existe el %s para strings. Y entonces aquí le digo que escriba el valor del string nombre y compilo y ejecuto, y ahí está Pepito. Si yo recorro el string Pepito, me voy a dar cuenta que en realidad este arreglo tiene largo 7. ¿Por qué? Porque C internamente los strings los representa como arreglos, pero para saber dónde termina un string agrega un 0. No es el carácter 0, que tiene el código ASCII distinto de 0, el número 48 es la letra 0, sino que es el código ASCII 0, que representa como el vacío, son cosas distintas. La letra 0 y el vacío. Eh, el vacío tiene el código ASCII 0. La letra 0 tiene el código ASCII 48. Y entonces esto equivale a decir char nombre igual, abre llave, letra P, letra E minúscula, letra P minúscula, letra I minúscula, letra T minúscula, letra O minúscula y un 0. Nótese que el 0 no lo pongo entre comillas simples porque es el 0 y no la letra 0, el carácter 0. Nótese también que
A diferencia de Python, en que la comilla doble y simple dan más o menos lo mismo, aquí la comilla doble, el compilador la va a interpretar como esto es un string y por lo tanto tengo que interpretarlo como un arreglo de letras. La comilla simple la interpreta como un carácter, una letra, y por lo tanto traduce al momento de compilar, si es el caso, traduce esa letra a su código ASCII, que es lo que guarda en la variable char correspondiente. Entonces la comilla doble es para strings, la comilla simple es para caracteres. Para que me crean esto que estoy diciendo, de que la línea 5 y la 6 son equivalentes, voy a dejar comentar la línea 5 y van a ver que el programa hace exactamente lo mismo. Ahora bien, así como puedo declarar un string por extensión, también puedo declarar un string sin definirlo. Aquí en el primer ejemplo lo declaré y lo definí, también lo puedo declarar sin definirlo. ¿Y cómo? Bueno, dándole un largo. Por ahora, quiero usar este nombre para preguntarle al usuario cuál es su nombre y entonces por ahora vamos a decir, pongámosle a este arreglo de caracteres un largo tan grande que sea muy difícil que el usuario se salga. Más adelante en el curso vamos a ver alternativas a esto para ser más eficientes en el uso de la memoria. Pero por ahora vamos a decir, le vamos a dar un largo tan grande que sea muy difícil que el usuario se salga. Así como para preguntarle al usuario números, hacíamos scanf y usábamos %d, aquí usamos %s, s de string, igual como antes en el printf. Eh, en scanf, antes cuando preguntábamos números, usábamos el ampersand para antes del nombre de la variable. Y yo dije que vamos a entender más adelante en el curso qué significa ese ampersand. Para los strings, como cosa excepcional, y también vamos a entender esto más adelante, por ahora lo vamos a aceptar, solamente se pone el nombre de la variable, sin ampersand. Y entonces aquí vamos a agregar un mensaje al usuario. Dime tu nombre para que sepa lo que estamos esperando. eh, y vamos a guardar lo que diga el usuario en la variable nombre. Y ahora y finalmente le vamos a decir, hola, nombre, Pepito, fulanito, lo que sea. Y entonces ahora, perdón, estas líneas ya no me sirven. Y tenemos un programa que pregunta el nombre y saluda por el nombre. Compilamos, ejecutamos, dime tu nombre, Juanito, y ahí está, hola Juanito. Bien. Eh, la librería string.h tiene un conjunto de funciones que permiten hacer la mayoría de las cosas que se pueden hacer con strings en cualquier lenguaje, como por ejemplo en Python. Un ejemplo es el largo. El largo de un string se sabe en C, mediante la librería string.h, con una función que se llama strlen, abreviación de string length, el largo del string. Entonces, si yo digo string strlen de nombre, esto va a retornar un número entero con el largo de este string. Ese número entero tiene la particularidad de que es un long int. Y entonces, si yo quiero imprimirlo en la consola, no me basta con el %d, me va a tirar un warning, tengo que ponerle %ld. Y entonces aquí yo podría decir, tu nombre tiene esta cantidad de letras. Punto y coma, grabo, compilo, ejecuto. Juanito, hola Juanito, tu nombre tiene 7 letras. Me faltó el backslash n. strlen. Otra cosa que uno puede querer hacer con strings es pedir un password. Entonces ahora vamos a empezar con otro ejemplo. Ingrese password. Eh, y entonces aquí a esto le vamos a llamar input porque es el input del usuario. Scanf
%s que lo vamos a guardar en input. Y uno naturalmente quisiera decir if, y entonces char password corchete corchete igual hola.123. Un password muy original. Usted no use ese password porque es muy fácil de adivinar, pero da lo mismo para el ejemplo. Y entonces uno quisiera decir if input igual a password, haga algo, ¿no es cierto? Printf, comillas, bienvenido, \n, else, printf, password incorrecto, inténtelo de nuevo, lo que sea. Y esto meterlo dentro de un while, mientras sea el password incorrecto, volvemos a intentar. Ahora, el problema es que esto no funciona. Vamos a poner aquí un comentario. Esto no funciona. Y vamos a probar que no funciona y después voy a explicar por qué no funciona. Grabo, compilo y ejecuto. Ingreso password. Primero pongamos, para darle más suspenso, pongamos un password que sepamos que está incorrecto. Helicóptero. Y me dice password incorrecto. Bien. Y ahora pongamos el password correcto. Hola.123. Y me dice también que está incorrecto. ¿Qué pasa? Cuando yo comparo dos strings mediante el operador igual, lo que estoy comparando no es el contenido de los strings, sino eh, eh, su esencia. Podríamos decir, no me sirve, estos dos strings son como hermanos gemelos. Tienen el mismo contenido, pero no tienen el mismo root. Y lo que estoy comparando con el operador igual es el root. Y entonces efectivamente el password vive aquí, está escrito en el código, y aunque tenga el mismo contenido que el input, que fue lo que le pregunté al usuario a través de la consola, no son el mismo string. Son iguales, pero no son el mismo string. Y eso es lo que se compara mediante el operador igual. Para comparar strings por su contenido en C, se necesita una librería, una función de string.h que se llama string compare, comparar strings, ¿verdad? Que como las funciones de la librería string.h se abrevia, el nombre es abreviado strcmp. strcmp recibe como parámetro dos strings y retorna un número entero. Ese número entero es 0 cuando los dos strings son iguales y es distinto de 0 si son distintos. De hecho, va a ser menor que 0 si uno de los strings va primero por orden alfabético y va a ser mayor que 0 si el segundo es primero por orden alfabético. Entonces, nos sirve incluso no solo para saber si son distintos, sino para saber cuál va primero por orden alfabético. Por ahora, solamente nos vamos a preocupar de si es igual a 0. Si string compare retorna un 0, significa que los dos strings son iguales en su contenido. Y entonces, ahí sí, estamos ante el password correcto. Si yo grabo, compilo y ejecuto, bueno, ya sabemos, sandalia, el password incorrecto, hola.123, bienvenido. Así se comparan strings. Y así como se pueden comparar strings y saber el largo de los strings, todo lo que uno habitualmente hace, buscar un string dentro de otro, reemplazar un string dentro de otro, concatenar strings y un largo, etcétera, incluso el split, aunque eso es un poco más complicado, se puede mediante funciones de la librería string.h. No es tan amigable como en Python, que muchas veces se puede hacer con una sola línea, preguntándole directo a la variable, con el operador igual, pero se puede, es un poco más carretero. Y entonces usted, la función que recuerde de strings que quiera usar, puede buscarla, puede googlearla y puede usarla de aquí en adelante. En resumen, en esta clase hemos hablado del tipo de datos char, de que los strings en C son simplemente arreglos de char, en que se agrega como último carácter un 0 para que, de hecho, para que las funciones de la librería y para que el mismo printf sepa dónde termina el string. Y
Vimos también algunas funciones, en particular strlen y strcmp, sabiendo que hay otras muchas más funciones de la librería string.h que nos facilitan el trabajo. Muchas gracias.